Decirles que soy de la Escuela Normal de San Felipe del Progreso. Mi nombre es Ramón Álvarez López. Quiero en este momento agradecer a un sinfín de personas que a lo mejor omitiré, pero un agradecimiento primero a la maestra Belinda Arteaga, al maestro Siddhartha Camargo, a Martín Hurtado, por hacer que me enamorara de los archivos. una pasión que se consolidó en un servidor y quiero decirles que gracias a ellos, también a la maestra. No sé qué te pasas con tus viejas. Claro, eso yo sí les digo. un agradecimiento a la Universidad de Zacatecas por toda esta organización tan grande, tan cálida que les ofrece, y a todos ustedes por escucharme un rato. Quisiera, antes de poner en claro lo de mi ponencia, platicar un poquito del contexto de San Felipe del Progreso. San Felipe del Progreso, uno de los municipios de la zona norponiente, con cultura mazahua, muy vulnerable a todos los ámbitos. Y pues, como ya se los dije, soy un ferviente admirador de los maestros antes mencionados, por orientarme respecto a hacer un trabajo de archivo en el municipio de San Felipe del Progreso. Y también agradecerle a una señora que tuve, mi trabajo versa sobre dos condiciones de consulta: los archivos municipales, o en este caso el archivo municipal, y una entrevista que le hice a una señora muy viejecita, ella, de 82 años. Entonces, de cariño le decimos Roni. Entonces, eso dio el cuerpo, diríamos, a la exposición que en breve les voy a decir. El salario de los maestros emerge o surge por esta comunidad normalista, a la cual estamos invitados todos. Y bueno, dice en uno de los documentos que encontré: con la partida 22 del presupuesto del municipio se pagó la cantidad de $1 diario a la maestra de la escuela mixta de esta villa durante los meses enero y febrero del año en curso. Quien firma es Severiano López, quien es el presidente de San Felipe del Progreso en 1940. Entonces, como verán, los maestros, estoy hablando propiamente del primer sexenio en el país, pero los maestros ganaban unos 50, posteriormente les pagaron $1, y así no fue posible sostener sus condiciones de vida y tuvieron que irse a huelga. Entonces los maestros sanfelipenses participan en la huelga nacional, que seguramente ya conocerán, de los maestros en esa exigencia, sobre todo del salario. Mi trabajo cuenta con una introducción. Aquí hay un panorama general de lo que es la educación socialista, para poder referir cómo ancla esa educación socialista a San Felipe del Progreso, y sobre todo cómo estamos viendo cómo se ven los niños en esta época. Me parece interesante, que creo que es la idea que al menos siempre he defendido como normalista, porque pues, es nuestra labor ver por la educación de los niños. Y entonces empiezo a decir que San Felipe del Progreso, pues, constituido por hombres y mujeres, responden a circunstancias de esta realidad de 1934 al 40. En esta parte de la conformación curricular es posible gracias a las condiciones que se viven en el país, y es el artículo 3º que más llama la atención. Y dice así: la educación que imparte el Estado será socialista
y además de excluir a toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y a los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus actividades y enseñanzas de forma que permitirá crear en la juventud el concepto racional exacto del universo y de la vida social. Entonces, si esta era la propuesta nacional, entonces habría que ver qué hacía el municipio. El municipio, en ese sentido, se reconoce que los maestros siempre estaban, ya lo habían mencionado muchos de ustedes, como que no les interesaba el dinero, no como ahora. Les interesaba. La pasión por enseñar, la pasión por enseñar, y entonces dice aquí en la entrevista que le hago a la señora Lolita en el 2012, dice: la maestra María Elena Morales señala que fue una maestra de San Felipe, fue una maestra que por su condición de mujer trabajadora, elegante y persistente por su trabajo cotidiano, era una forma de manifestar su elegancia y pulcritud por su descendencia. Dice por su descendencia, además de que ella era hija de un herrero del pueblo. Sin embargo, siempre estaba sonriente, señala la señora Lolita. Entonces, ¿cómo vemos a una mujer de aquella época? Pues muy elegante, porque decía ella, pues la elegancia cuesta. Más adelante señala cómo la maestra, a pesar de sus condiciones tan precarias en el salario, decía ella que iba a comprar sus zapatos a la ciudad de Toluca, y solamente en aquella época había un zapatero exclusivamente que le arreglara los zapatos. Era una cuestión de manifestación de elegancia, según la señora Lolita. Los maestros eran muy estrictos en aquella época. Dice que se cantaba el himno nacional, digo, por lo que señalan acá de la historia patria. No era como ahora, cantamos solamente, ¿cuántas estrofas? Dos. Y luego de malas. Y aquí hay algo que en lo particular sorprende al utilizar las fuentes primarias, porque él señala a Jesús Gómez Nava, Socorro Calzada Nava, Antonia Ruiz Ávila. Ellos señalan que enseñaban a los niños las primeras letras. La educación era muy rigurosa. Aquí no andaban con que el niño no entraba o que no saludaba. Era muy estricta la educación. Dice la señora al respecto: mi papá también era muy rígido, pero eso sí, contribuía a la elegancia. Cuando iban a visitar, por ejemplo, a sus hijos que estaban en la escuela María Elena Morales, que fue una de las escuelas primarias, diríamos la primera en San Felipe de Cebres, así se llama. Señalo aquí cómo el salario no alcanza para mucho. Y entonces le pregunté al archivo y a la señora qué deporte hacían. Y no como ahora que hay mucho dinero en hacer deporte. Dice: el deporte era básquetbol y carreras de caballo, solamente. Eso se practicaba en San Felipe, seguramente ahora habrá una explicación interesante. En el caso de las diversiones con ese salario, los maestros no asistían a todas las fiestas, como sucede. Nada más asistían en septiembre, en este caso el 15, cuando llevaba el municipio, la orquesta, que la más popular era la del Oro, que es un municipio cercano a San Felipe. Eso sí, decían, permanecían hasta las 12 de la noche. Baile y baile. Eso era interesante. Y luego aquí hay algo que ancla, que me deja todavía
sorprendido. La labor de los maestros era admirable por un horario de 9 a 13 horas y luego regresaban de 15 a 17 horas. Hoy creo que les suena esto y me parece que hoy las políticas educativas indican que se llaman de tiempo completo. Sí, hoy. Antes ya estaba, no sé por qué la quitaron. Entonces hoy quiero regresar un poquito al pasado, como darán cuenta. Entonces esta vida cotidiana me parece que viene anclando cómo los maestros van haciendo y construyendo su mundo de vida. Entonces las ideas de asistir a este trabajo pues era constante. En 1934 hay un documento que se expide en el estado y llega al municipio, donde el estado tendría la oportunidad de ayudar al municipio. Y aquí lo que sorprende es que hay cuotas de vecinos, donativos particulares. Además también daban apoyo a las fiestas. Ahora no sé por qué les quitaron. Y lo dicen, también se apoyaba a las siembras de productos comunes en todas las escuelas. O sea, ¿por qué queríamos la tierra? Pues porque había apoyo también, pero también hoy reconocí que las parcelas escolares pues obedecen a un contexto, pero además nos enseñaban a querer a la tierra. Hoy ya no sucede así. Y bueno, con estas fuentes quiero decirles que me maravillé al encontrar una cuestión muy personal. Pude encontrar a mi abuelo. Mi abuelo, que ya falleció hace muchos años, lo encontré aquí en el archivo, y en uno de sus documentos dice que interrumpe las labores de la inspección con un grupo de maestros encabezados por un maestro federal que se llamaba Anastasio Rodríguez López, maestros, era federal, ahora maestros estatales, entre ellos mi abuelo. Se ha encabezado también el acto de rebeldía en esta época. Él se llamaba Evaristo López González, acompañado de María del Carmen Marcón, María del Socorro Calzada, Antonia Ruiz y Carmen Sánchez Guevara. O sea, alguna vez le pregunté a mi abuela, que después falleció ella, le decía, oye, ¿y por qué mi abuelo es así muy luchador, agitador social? Porque fue uno de los que repartió el ejido en mi pueblo. Y yo ya entendí que aquí mi abuelo era así. Mi abuelo era así, era un luchador social. Y entonces pude vislumbrar que mi tarea era buscar el salario de los maestros, o sea, para qué les alcanzaba, o sea, qué hacían, cómo vivían, en fin. Pero sorprendentemente encontré a mi abuelo. Y entonces a él y a sus compañeros le dicen que son insolentes y altaneros. O sea, hoy se llama sujetos críticos. En aquella época era todo lo contrario. Pero entonces esta idea me hace reencontrarme, que la historia me permite a mí, con las fuentes primarias, me hace reconocer que, bueno, hasta la familia está ahí. Y bueno, ¿qué hacen los maestros con los niños? Dicen que los maestros, cuando no tenían, más bien su salario no les permitía, pues tener incluso sus escuelas limpias. Y entonces dicen que mandaban a traer a los padres para que limpiaran el zacatón que hay que había alrededor de las escuelas, y que también se les mandaba a traer porque los niños no entraban a la escuela. Además que se les pedía así urgentemente que castigaran a estos padres por no acatar las disposiciones
de los maestros y mucho menos la del señor presidente de nuestro país. Entonces aquí ya señalé en estas fuentes que los maestros titulados ganaban unos 50, pero posteriormente, estoy hablando del 34, para el 40 ganan un peso, entonces eso no permitió que siguiera la situación así, se fueron a huelga. Entonces aquí señalo cómo mi abuelo cuando no le pagan, pues mi abuelita se entristecía. ¿Por qué no trae dinero? Y entonces mi abuelito empezaba a hacer sus escritos para ser entregados al presidente municipal y que se les pagaran. Y en una condición de no pagarles durante 2, 3 meses, en ocasiones era hasta más. Entonces, el problema en casa, porque alguna vez escuché eso, los reclamos eran casi por el salario, que no llegaba mi abuelito sin dinero. Y como se quedaba en la comunidad, entonces regresaba cada 15 días o cada 8 días. Entonces no alcanzaba. Y bueno, entonces en esta idea de seguir reconociendo que el salario no les alcanza, pues tomaba cartas en el asunto el señor presidente, pero también pude encontrar cómo los maestros se vienen constituyendo, cómo eran legitimados por el poder, en este caso por el presidente municipal, y aquí encontré una protesta, y dice así: protesta guardar y hacer guardar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, la Constitución particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de vuestro cargo. Y levantaba la mano el maestro y dice: y si no lo hicierais así, la nación y el Estado os lo demandan. Esta fue la propuesta que le tomaron a mi abuelo, Evaristo, en 1936. Y entonces creo yo que en esta idea de que los maestros de aquella época no eran más locales, también participaban en cuestiones internacionales. Tuve en mi mano un documento donde el director general de la Unión Panamericana, con domicilio en Washington, D.C., Estados Unidos, con un oficio de la fecha del 17 de enero de 1935, le dice al gobierno mexicano y al gobierno, en este caso al municipio, lo que tienen que hacer en un día de las Américas, y por qué tenían que hacer ese trabajo en condiciones de participación internacional. Entonces, como verán, pues mi abuelo o los maestros, que justamente en ese salario tendrían que transitar a lo internacional. Y entonces creo yo que una idea que puede aclarar a los jóvenes que no nos gusta la historia, o que nos gusta poquito, medianamente, creo que las fuentes de primer orden nos pueden detonar mucho. Yo aquí me emocioné demasiado porque encontré a mi abuelo. No sé cómo me puede encontrar un archivo que está cerrado para no sabemos. Entonces, en mi trabajo hay una niña en Mazagua, ahorita a ver si ya lo tenía pagado, ¿no? Sí. Pero les iba a presentar una niña en Mazagua, mi abuelo, el archivo de San Felipe del Progreso, algunas evidencias pues de las que consulté. Entonces, algunas conclusiones de mi trabajo es que, bueno, las condiciones laborales de los maestros del 34 al 40 pues fueron en detrimento a partir de que ganaban los 50 y algún peso, pues no lo asimilaron, se fueron a huelga. Incluso en mis manos estuvo una propaganda de rojo con negro invitando a todos los maestros sanfelipenses a unirse, y uno de ellos que encabezó esto, pues el abuelo, ahora sí, fue enfrente al abuelo. Y luego pregunto aquí, ¿qué hizo que tales circunstancias de los maestros rurales del municipio de San Felipe fueran así?
cómo afectó a la educación de los niños y a los niños y a las niñas mazahuas de este municipio, porque cuando ellos se van a la huelga no permiten que reciban las boletas por parte del Estado. Tenían que ser los maestros quienes entregaran la boleta, de lo contrario no valía. Entonces había una presencia significativa del maestro en esta época, a pesar del poder, en este caso del Estado. Y bueno, pues ahora creo que eso es lo contrario, ¿no? Ramón, sí, para que nos dé tiempo sí, de ya. comentario. Y bueno, pues reconocer que mi trabajo es todavía para seguirse trabajando, pero que la existencia de estos maestros en San Felipe del Progreso siempre fueron de respeto y veneración, porque estaba una esperanza para la docencia, por ese amor a México, porque se nos enseñaba a querer nuestra tierra. Y creo que ese sacrificio vale la pena, luchar por la tierra, por esta patria que nos ha dado todo, y por mejorar todavía las condiciones en las que se encontraban los maestros. Y bueno, pues aquí incluso como ellos, en primera instancia, entre el pensar y el decir, estaban las condiciones de anclarse y estar en esta tierra que nos ha dado. Y aquí agradezco a Lolita y a otros que me apoyaron para la construcción de esta ponencia, y yo quisiera contar más, pero pues ya no hay tiempo. ¿Quién va a comentar? Con el comentario de esta ponencia cerramos nuestro panel. Pues yo creo que ha sido una tarde muy interesante, enriquecedora en aprendizaje. Yo creo que somos parte de esa comunidad de aprendizaje en la enseñanza de la historia, donde de una u otra manera pues aprendemos de todo. Y yo creo que ver la vida y obra de estos maestros, y bueno, cerrando con lo del maestro Ramón Álvarez, la cotidianidad de lo que sucedió en cuanto al salario de los maestros rurales de 1984-1940 en el municipio de San Juan de Felipe del Progreso, esa escuela normal del Estado de México. Pues es muy interesante el rescate que hace de esas vivencias. Dice, bueno, pues $1 el salario diario para los maestros que se hacía, y yo lo llevaba hoy en día de que el maestro recién egresado, 2.000, 2.500, 3.000, o sea, dicen, ¿de qué hacen para asistencia? O sea, otra vez lo de ayer sigue vigente en el hoy. Y bueno, manifiesta por ahí el maestro Ramón cómo influye la educación socialista en esa escuela normal, y sobre todo la continuación de la lucha en contra de las injusticias y la creación, hablando de la educación socialista. Y vemos ahí cómo se unen los maestros. Hay un pasaje por ahí que dice que los maestros federales y los maestros estatales se unen para luchar en contra de esas injusticias. Y bueno, la trascendencia que se da, los pasajes que maneja ahí de la maestra estricta, de sus posturas y de cómo tapaban la boca, la labor del maestro admirable, el horario que tenían. Hoy en día se habla del horario ampliado o de tiempo completo, que se vuelve a rescatar, ¿verdad? Del ayer. Y bueno, las juntas de educación que lo manejaban en ese momento de don Miguel F. Martínez, que eran parte en ese trabajo colegiado, las academias que se daban por ahí. Yo estaba leyendo y estaba haciendo un contraste del ayer y del hoy, y cómo esas escuelas pretendieron ser dignas en esa lucha de derechos y obligaciones que reclamaban justicia. Y bueno, el maestro Ramón rescata por ahí la vida y obra de su abuelo como un líder social. Y bueno, las necesidades salariales desde los títulos de maestros, el salario que decía que de 1.50 después se trasladó a $1, y bueno, las vicisitudes que pudieron haber pasado nuestros compañeros maestros en aquel entonces.
y bueno, el trabajo solidario que se daban entre ellos para dar, para responder ante esa crisis económica, y bueno, aún así, la vocación social que tenían para la enseñanza que se daba a esos niños macehuales, mazahuas, y bueno, cierra por ahí en ese rescate que hace de la entrevista de la señora Lolita. Dice que ella no pudo ser maestra porque no sabía montar a caballo. Entonces, pues rescatamos la vida cotidiana del ayer y hacemos el contraste con él. Yo quiero cerrar agradeciendo pues a la comunidad normalista. Hablamos de que somos maestros que enseñábamos historia y nos convertimos en maestros historiadores, pero tenemos compañeros que son historiadores, pero son historiadores enseñantes. Un agradecimiento a la doctora Belinda, al maestro Siddhartha y pues a cada uno de nosotros que somos parte de esa comunidad y que de una u otra manera hemos estado creciendo de manera compartida. Gracias. Muchísimas gracias, realmente yo me congratulo verdaderamente de haber moderado esta mesa, porque quizá si no lo hubiera moderado estaría en otro tema. Yo tengo un gran respeto por los normalistas, por la normal. Yo creo que la salvación de México, el problema de México es que no tenemos los normales que debemos tener. Entonces, bueno, me encanta ver, o sea, todos estos avances de investigación, cómo han ido pasando de la investigación documental a fuentes primarias, y cómo al grado de enamorarse de los archivos, ¿no? Creo que esto es una experiencia de veras muy grata y muy enriquecedora para todos. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento, fue una gran idea de los organizadores esta modalidad de poner la ponencia y un comentarista de otra, porque además estaban compartiendo, o sea, no tomarse el trabajo de verla antes, pero además tener la oportunidad de reflexionar, en muchos casos comparado con la propia, ¿no?